medir para mejorar. Pero vamos a ver ahora algunos conceptos generales muy importantes para poder empezar a hablar de la planificación de un proyecto. Uno de los conceptos es definir exactamente qué es un proyecto. No todo lo que anda dando vuelta por el planeta se puede considerar como un proyecto. La definición de proyecto es un emprendimiento temporal iniciado con el objetivo de cumplir con un fin único. Esto significa que un proyecto debe tener un inicio y un fin. Debe estar claramente indicado cuándo inicia y cuándo termina. Por el otro lado, el objetivo del proyecto es generar algo que antes no existía. Por ejemplo, generar un puente, generar un nuevo proceso de trabajo, hacer una reestructura en la organización. Entonces, a eso se refiere cuando se habla de un producto o servicio único. Un proyecto no solamente elabora cosas, puede generar servicios, puede escribir una norma, puede escribir una ley, o sea que la metodología de gestión de proyectos puede ser usada en cualquier ámbito laboral, mientras que estemos trabajando dentro de esta definición. El proyecto debe cumplir con determinados objetivos, que se pueden definir ya técnicamente como alcance del proyecto, en un determinado tiempo, utilizando una determinada cantidad de recursos, humanos o materiales, que al final van a ser traducidos en económicos, en pesos, y cumpliendo este alcance con determinado nivel de calidad o cumpliendo determinados requisitos. Una nueva instalación en nuestra organización puede ser considerado como un proyecto. Lanzar al mercado un nuevo producto puede ser considerado como un proyecto. Ampliar una línea de producción es un proyecto. Y fíjense qué interesante que está esta observación. Ejecutar una campaña política, diseñar una campaña política, también es un proyecto. ¿Por qué? Porque en cada elección las condiciones van a ser distintas. Debe ser iniciado en un momento ese desarrollo de la campaña política y terminado en determinado momento antes de la votación. Entonces, y el objetivo es único porque es descubrir o promover a un determinado candidato a un puesto en el gobierno. Entonces, más allá del último punto, que es muy simple, que es la construcción de una casa, tendremos que preguntarnos siempre si se cumplen con las condiciones para definir que estamos gestionando un proyecto. Por el otro lado, una actividad productiva no es un proyecto. ¿Por qué? Porque una actividad productiva se repite día a día, hora tras hora, generando el mismo producto que va a ir a parar al mercado. Entonces, podríamos, por ejemplo, definir que un proyecto es escribir un artículo en un determinado diario de circulación masiva. Todos los días yo voy a escribir un artículo que va a tener un determinado contenido. Hay alguien que tiene abierto. Señor Ricardo, su micrófono está apagado. Gracias. No sé por qué se apagó el micrófono. Bueno, les decía que escribir un artículo en un diario puede ser considerado como un proyecto, porque tiene un fin único. Hoy hablar de moda, mañana hablar de economía, pasado hablar de deportes. Tiene que ser iniciado y terminado dentro de un determinado tiempo especificado, mientras que publicar ese periódico todos los días es parte de un proceso productivo. Todos los días yo voy a generar el mismo resultado. Entonces, hay que
tener muy claro cuál es la diferencia entre una tarea continua, una tarea de producción y un proyecto. Hay veces que algunas definiciones nos confunden porque analizar si estamos ante un proyecto por el grado de riesgo que puede tener, las operaciones también tienen riesgo. Si no, fíjense los riesgos asociados a una operación en un gasoducto o una operación en una destilería. El fallar en un proyecto va a tener impacto y también el fallar en una operación va a tener impacto. O sea que lo que estamos viendo acá es que no podríamos definir si estamos ante un proyecto porque estamos ante actividades riesgosas, o porque tenemos que coordinar actividades, o porque hay personas involucradas, porque también hay personas involucradas en el desarrollo de los proyectos y en el desarrollo de las actividades. Y si las actividades son distintas a las habituales, tal vez sean parte de un proceso de trabajo y no de un proyecto. Entonces, no todo puede ser considerado como un proyecto, pero lo que puede ser considerado como un proyecto va a poder ser gestionado metodológicamente. Un proyecto, de alguna manera, está restringido o está inmerso en una serie de restricciones que son los fundamentos de la gestión del proyecto. O sea, un proyecto está restringido por el cumplimiento de un determinado presupuesto, el cumplimiento de un determinado cronograma y un determinado alcance. Este alcance va a estar de alguna manera definido a través de la calidad necesaria. El proyecto va a utilizar recursos para su ejecución y va a estar sometido a riesgos. ¿Riesgos de qué? Riesgos de no poder cumplir con los objetivos. Vamos a charlar de alguna manera de cómo se podría planificar cada uno de estos elementos fundamentales del proyecto. El método de trabajo propuesto por el PMI no deja de lado ninguna de todas las alternativas de gestión, desde los interesados hasta los costos. Todos los aspectos del proyecto van a ser atendidos y analizados. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta cuando estemos planificando y desarrollando la ejecución de un proyecto es que el proyecto no está solo. El proyecto está rodeado primeramente de una organización que es la que lo está ejecutando. Y después de un área, de un contexto social que puede ejercer una influencia muy importante en el desenvolvimiento del mismo. Entonces, como vamos a hablar de la planificación, no podemos dejar de lado mencionar que el proyecto está inmerso en un contexto que debemos conocer, debemos analizar, porque tiene mucho impacto en el desarrollo del mismo. Cómo esté armada la organización, si la organización está armada estructuralmente de una forma que resulte mucho más fácil coordinar actividades, o si la organización no está armada de esa manera. Entonces, hay que tener muy en cuenta cuál es la influencia que la organización va a ejercer sobre las decisiones que se tomen en la planificación y también la influencia que va a ejercer en el desarrollo de ese plan. Entonces, es muy importante, fíjense, atender a todos los aspectos que ya charlamos como para poder entender el contexto que rodea un proyecto, para poder empezar a planificar el proyecto. El método de trabajo propuesto por el PMI habla de la definición de lo que se denominan grupos de procesos. Un grupo de procesos que le da inicio al proyecto, que nombra al gerente del proyecto, que le da el go al proyecto dentro de la organización. Un grupo de procesos que es el que hoy nos está convocando, que es todo el esfuerzo de planificación de todos los trabajos del proyecto. Por supuesto,
Dentro de este contexto, nosotros vamos a generar un plan que después va a tener que ser ejecutado de acuerdo a su contenido, y también vamos a verificar permanentemente que la ejecución esté dando los resultados esperados de acuerdo a lo planificado. Y en caso de que no se estén cumpliendo con los objetivos o no se estén encontrando los resultados deseados, recomendar todas las acciones correctivas que haya que recomendar para corregir. Y por supuesto, así como en un momento se decide el inicio del proyecto, también es necesario que el proyecto sea cerrado. Para mostrarle a la organización, para decirle a la organización que ya se ha cumplido con todos los objetivos del proyecto, y una cosa muy importante, para transferirle el resultado final del proyecto al cliente. De estos 5 grupos de procesos, vamos a ver que existe una permanente interacción entre ellos. Yo voy a generar un plan que la ejecución va a poner en práctica, y con la misma versión del plan voy a estar controlando los resultados para poder corregir en consecuencia. Podemos ver, como aparece acá a la derecha, que estos 5 grupos de procesos se asemejan mucho a este pequeño grafiquito que refleja un principio de mejora continua que es la rueda de Deming o ciclo PDCA. Plan, Do, Check, Act. Esta rueda gira, como vamos a ver cuando hablemos de la calidad del proyecto. Esta rueda gira llevándonos a la mejora continua. Este es el ciclo PDCA que está descrito en las primeras hojas de todas las normas ISO. Es un concepto básico de la mejora continua, que me induce a pensar que tengo que planificar lo que voy a hacer. Después, ejecutar realmente y solamente lo que digan los planes. Controlar los resultados comparando los planes contra el cumplimiento de los objetivos y actuar en consecuencia. Esto que está acá es el ciclo de mejora continua o rueda de Deming. Nosotros vamos a hablar en esta breve charla de todo lo relativo a la planificación de un proyecto, pero fíjense que los 5 grupos de procesos, inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre, si se mapean con lo que se denominan áreas de conocimiento, que nosotros aquí al lado de la máquina de café, en el pasillo de la organización, podemos hasta denominar temas, especialidades, como por ejemplo la definición del alcance, qué es lo que el proyecto tiene que hacer, la definición de los tiempos, cuánto voy a tardar para generar esas actividades, cuánto me van a costar, con qué grado de calidad, con qué recursos, cómo se van a comunicar esos recursos dentro del proyecto, cuáles van a ser los riesgos asociados a la ejecución de cada una de las actividades, cómo voy a hacer para tener una gestión aceitada y adecuada de todo lo que sean las adquisiciones, compras, y cómo voy a manejar un tema muy importante que es la influencia de los interesados o personas, ya vamos a definir qué es interesado, pero la influencia de los interesados sobre el proyecto. Si nosotros de alguna manera mapeáramos los 5 grupos de procesos con las 10 áreas de conocimiento, vemos que la metodología de trabajo genera 49 procesos, de los cuales nosotros vamos a charlar en forma somera de todos los procesos asociados a la planificación. Pero ven que hay mucho esfuerzo en la gestión del proyecto, especialmente en lo que es la planificación, la ejecución y el seguimiento y control. Fíjense que todas las áreas de conocimiento van a ser planificadas con uno o más pasos, cada una de estas crucecitas es un paso de planificación,
y todas las áreas de conocimiento van a ser controladas a través de distintos procesos. En forma